En el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Aleluya. Primer libro de Samuel. Capítulo 1. Del versículo 1 al 3. Ahí vamos a meditar en estos otros versículos. Aleluya, cuando ya lo tenga, Samuel 1. dice un amén. Samuel, Primera Samuel, capítulo 1, versículo 1. amén. Aleluya. Aleluya. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente. En un lugar de los montes de Efraín llamado Ramá, vivía un hombre de la familia de Sur, cuyo nombre era Elcana. Era hijo de Jeroam y nieto de Eliú. Su bisabuelo fue Tohu, hijo de Sur, que pertenecía a la tribu de Efraín. Elcana tenía dos esposas. Una se llamaba Ana y la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Todos los años salía Elcana de su pueblo para rendir culto y ofrecer sacrificios en Silo al Señor Todopoderoso. Allí habían dos hijos del sacerdote Elí, llamados Ofni y Finés, que también eran sacerdotes del Señor. Aleluya. Dejamos hasta ahí la palabra del Señor. Y quisiéramos pensar, hermanos, a la luz de estos cortos versículos sobre el viaje familiar que Elcana hacía a Silo para poder adorar a Dios. O quizás podríamos decir sobre la necesidad que tenemos nosotros de reunirnos para poder adorar a Dios. Una de las cosas, hermano, que Dios siempre ha tenido en mente es precisamente hacer volver al hombre hacia Dios. Ese es el propósito que Dios ha tenido siempre desde la eternidad. El poder llevar al hombre a Dios. Dios siempre ha mostrado su bondad y su misericordia hacia la vida humana. Y de muchas maneras, hermano, Dios siempre ha querido el bien para el hombre. Siempre ha querido el mejor bienestar para la vida humana. Pero pareciera ser, hermanos, que el hombre como que no encaja en esos planes y en esos propósitos de Dios. Porque muchas veces Dios tiene que recurrir a ciertas cosas en la vida humana para tratar de llevar al hombre una vez más a Dios. Muchas veces tiene que recurrir, hermanos, quizás a situaciones que, como seres humanos, muchas veces tiende a doler lo que muchas veces Dios hace para tratar de llevarnos o de acercarnos a Él.
Cuando uno piensa en todo eso, hermanos, precisamente uno piensa que cuando Dios actúa de esa manera, como seres humanos y seres emotivos, llegamos a pensar que Dios es malo por la forma en cómo muchas veces actúa tratando de acercar al hombre hacia Él. Pero en su misericordia Dios hace todo eso porque Dios no quiere que nadie se pierda. Ese es el propósito de Dios. Dios quiere salvar al hombre, pero el hombre, hermano, pareciera ser que siempre busca cualquier forma para alejarse precisamente de Dios, cuando Dios siempre está tratando de atraerlo hacia Él. En esta porción, hermanos, encontramos precisamente la historia de una familia, hermanos, que no era regularmente como nosotros la conocemos. Porque se habla de una familia, hermanos, bastante fuera de lo común, fuera de lo normal, porque uno puede ver, hermanos, en el comienzo de esta historia, sobre esta familia de un hombre que tenía 2 esposas. Y eso nos hace ver precisamente, hermanos, que eso no es normal en la vida. Porque el propósito de Dios siempre ha sido que el hombre tenga solamente una esposa. Ese ha sido el propósito de Dios. Pero el hombre, hermano, siempre ha hecho algo que muchas veces va en contra de la voluntad de Dios. Aquí se nos habla de este hombre que vivía precisamente, que dice, en Ramá. En la versión Reina Valera dice Ramataim, es decir, Jesús, así dice. Pero precisamente es una palabra que, como esta versión dice Ramá, es decir, se ha hecho una contracción para el nombre más corto, y precisamente por eso acá dice que se llamaba, estaba en los montes de Efraín, que se llamaba Ramá, es decir, que estaba en la frontera precisamente de los límites de lo que era el territorio de la tribu de Efraín. No precisamente estaba en el territorio de Efraín, sino que estaba limítrofe con el territorio de Efraín. Este hombre llamado Elcana era un hombre, hermanos, que precisamente era un descendiente de levitas, porque acá lo dice. Dice que él era de la familia de Suf. Y ahí menciona precisamente el nombre. Dice que Elcana era hijo de Jeroam. Y dice que era nieto de Eliú. Su bisabuelo era Tur, hijo de Tur, que pertenecían a la tribu de Efraín. Ahora, una de las cosas, hermano, que uno logra ver precisamente cuando te da el nombre del padre, del abuelo, del bisabuelo, uno puede darse cuenta y seguir esa línea o esa secuencia de genealogía para tratar de ver de dónde dependía este hombre llamado Elcana o cuáles eran sus orígenes. Ahora, fíjese que es bastante importante conocer esto, porque uno se da cuenta, hermanos, que el origen que tenía la vida de este hombre, Elcana, que iba a ser precisamente el padre de este gran hombre que se le llama el profeta Samuel, precisamente sus orígenes ancestrales eran precisamente que dependían de aquel hombre que usted conoce precisamente en el libro del Éxodo, llamado Coré. Yo no sé si usted se recuerda quién era Coré. Coré fue un hombre, hermanos, que se opuso a Moisés. Coré, Datán
y Abirán. Es decir, hermanos, que estos hombres que le acabo de mencionar, que cuando Israel salió del desierto, precisamente de la esclavitud de Egipto al desierto, Coré se rebeló contra Moisés juntamente con sus amigos Datán y Abirán. Ahora, este Coré del que yo le hablo fue del que precisamente cuando Moisés dijo que se presentaran en el tabernáculo de Dios para ver quién era el que Jehová iba a escoger para que fuera líder sobre Israel, dice la palabra de Dios que a este Coré, su familia y la familia de Datán y Abirán, dice que la tierra se abrió y se los tragó a todos. Por haberse sublevado, es decir, por estar contradiciendo el liderazgo que Dios había puesto, que eran Moisés y Aarón. Ahora, de ahí depende el Cana. Fíjese qué tremendo. Depende de un hombre que fue rebelde a los propósitos de Dios. De ahí depende el Cana, de donde precisamente sus orígenes iban a ser también de Samuel. Ahora, uno se pregunta muchas veces, hermano, ¿cómo precisamente de los orígenes de una persona que era precisamente rebelde pueden nacer personas que son obedientes a Dios? Ahora, y eso nos lleva a pensar, hermanos, que los hijos no van a pagar por el pecado de los padres. Como dice el profeta Ezequiel, que cada uno deberá pagar por su pecado. Porque de otra manera, hermanos, si los hijos tendrían que pagar por la rebeldía o por el pecado de los padres, de otra manera, el Cana y Samuel, que iba a ser uno de sus hijos, precisamente no hubieran sido hombres de Dios, no hubieran hallado gracia delante de los ojos de Dios y hubieran sido hombres fieles para servir. Ahora, ¿por qué? Porque el Cana, hermana, eso quiere decir que el Cana era un hombre que era levita, porque él pertenecía precisamente a la descendencia de los levitas. Es decir, que era sacerdote. Con la única diferencia, oiga bien, y eso usted lo puede encontrar en Primera Crónicas. Primera Crónicas en el capítulo 6. Ahí se encuentra esa genealogía. Se encuentran las dos. Se encuentra la genealogía de los levitas, por un lado, por la descendencia de Amram, que fue el padre de Moisés, de Aarón y de Ana. Y se cuenta la otra descendencia, que es por la línea de Istar o Ismar, que es precisamente la descendencia del Cana, de Samuel y de Coré. Ahora, ahí se encuentran las dos familias, es decir, de los kenitas, como le llama algunas versiones. Y precisamente, hermanos, llama la atención porque este hombre que era descendiente de Levita, el Cana, este hombre, hermanos, había incurrido en algo que no era la voluntad de Dios. Porque recuérdese, hermano, que los levitas no podían casarse. Eso era lo que precisamente había dicho Dios. Que ellos no se podían casar así de esta manera. O sea, que ellos no podían recurrir a esto, precisamente que el Cana había hecho, tener dos esposas. Esto era contrario a la voluntad de Dios. Ahora, muchas personas, hermanos, a veces dicen, bueno, si estos hombres que eran hombres de Dios, no solo como el caso del Cana, sino como el caso de Abraham,
el caso de Jacob. ¿Usted se recuerda cuántas mujeres tuvo Jacob? Fueron 4. Abraham tuvo 2. Ahora, pero el que estos hombres de Dios, hermanos, tuvieran 2 o 4 mujeres, no era la voluntad de Dios. Esa no era la voluntad de Dios. Ahora, está ahí precisamente, hermano, pero no es porque Dios apruebe esto. Está ahí porque estas son decisiones humanas. Recuérdense que el hombre tiene libre voluntad y hacer lo que quiera, puede ir en contra de la voluntad de Dios. Ahora, por eso ellos actuaban así, pero no era la voluntad de Dios. No era que Dios aprobara un matrimonio con 2 o con 4 mujeres. Imagínense, hermanos, si con una uno batalla. Ahora imagínense 4. Ahora, y eso es lo que mucha gente a veces dice. Si es que en la Biblia hay hombres que tuvieron 4, 2 mujeres. Ahora, ¿por qué yo no puedo tener una más? Y eso es lo que muchos piensan. Solo ven lo que les conviene. Eso es lo que miran. Pero muchas veces no se dan cuenta que esta no es la voluntad de Dios. Y que precisamente la poligamía no era algo que estaba en la voluntad de Dios, porque si no, recuérdese que si esa hubiese sido la voluntad de Dios, Dios le hubiera dado 2 mujeres a Adán. Pero desde el inicio, cuando Dios instituye el matrimonio y dice que Dios le trae a Eva, oiga bien, recuérdese que cuando alguien se va a casar y va a entregar a su hija en matrimonio, ¿quién es el que la lleva? Eso quiere decir que Dios llevó como representante del padre de Eva a darle a su esposa, a Adán. Eso está hablando de que Dios estaba constituyendo el matrimonio y precisamente le presenta a una mujer, no a 2. El que los patriarcas tuvieran 2 hermanos no era la voluntad de Dios. Y eso es lo que mucha gente piensa. Por eso que acá este hombre que era levita tenía 2 mujeres. Ahora, siempre, hermano, que ha habido esta situación en los matrimonios, siempre ha habido problemas. Siempre ha traído problemas. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, cuando a veces el hombre, por casualidad, pudiéramos decirlo, él muchas veces consigue otra mujer, un amante, digamos, aparte de la esposa, eso siempre trae problemas. Siempre. Por eso es que Dios no permitió que el hombre tuviera a 2 mujeres, porque siempre, estas 2 mujeres siempre van a traer problemas en la familia y se crean problemas graves. Si no, recuérdese con Abraham. Cuando Sara le dice a Abraham que tome a Agar, la egipcia, porque ella no le podía dar hijos porque era estéril. Fíjese bien. Dice que él la tomó. Pero ¿qué pasó cuando Agar tuvo a Ismael? Dice que ella menospreciaba a Sara. Agar estaba en la categoría de segunda esposa. Sara era la propia esposa, es decir, la oficial. Pero ¿qué pasó? Si usted se da cuenta en la historia, Agar comenzó a menospreciar a Sara. Y es lo mismo que sucede en la vida real en nuestro tiempo. Cuando un hombre, hermanos, a veces tiene la esposa y tiene un amante, sucede eso. A veces el amante se cree que es más importante que la esposa, la oficial. Y comienza a menospreciarla, comienza a verla de menos. Y eso nunca va a ser así. Nunca, jamás en la vida. La esposa será siempre la esposa. Y no importa qué tan joven, qué tan hermosa, qué tan guapa, esta mujer es solamente un amante. Ella nunca va a llegar a la posición de esposa. Y esos son los problemas que se ocasionan. Lo mismo se dio con Jacob. ¿Quién se recuerda?
como Jacob tuvo problemas graves con sus 4 esposas. Imagínense los problemas, hermano, que estos patriarcas se acarrearon. Ahora, y eso uno debería de verlo, ¿verdad? Que el andar, hermanos, como de picaflor, como dicen, o de un don Juan, eso muchas veces trae problemas a la familia. Trae problemas. Por eso es que el hombre tiene que estar tranquilo y a gusto, solo con la mujer que tiene. Amar a esa mujer, dedicarle la vida a ella. ¿Por qué? Porque si comienza a tener otras por fuera, hermano, se va a crear grandes problemas. Problemas innecesarios. ¿Para qué? ¿Para qué tener problemas de esa índole si solamente con una tenemos suficiente para llevar la vida? ¿Para qué crearse problemas? Pero eso es lo que muchas veces el hombre no mira. Ahora, este hombre Elcana era un levita. Fíjese, hermanos, que la posición de este hombre como levita, que era de la descendencia de precisamente de los quenitas, la finalidad o el servicio que ellos tenían que prestar a Dios era la de transportar todas las cosas sagradas del tabernáculo hacia donde se movía. Esa era la responsabilidad que tenían los levitas, de donde este hombre desciende. Ahora, a ellos les había tocado ese servicio, de que cuando los hijos de Aarón, hermanos, quitaban todas las cosas de la tienda o el tabernáculo de reunión y se movían en el desierto, se las entregaban precisamente a los descendientes de este hombre, Elcana, para que ellos transportaran aquellas cosas sagradas, como era el tabernáculo, precisamente las mesas de la propiciación, donde estaban los panes, el candelabro, y estaban todas aquellas cosas que estaban dentro del tabernáculo. Ellos solamente las recibían y las transportaban. Eso era lo que ellos hacían. Ahora, pero aquí, hermanos, vemos a este hombre con esta familia con problemas. Porque si usted lee toda la historia, dice que él tenía 2 mujeres. Estaba Ana y estaba Penina. Dice que Penina tenía hijos y Ana no los tenía. Y por eso esta mujer, Penina, dice que le hacía la vida imposible a Ana. Es decir, hermanos, que este hombre sufrió los efectos también que los patriarcas sufrieron por tener una doble esposa. Y ahí se encontraba este hombre. Pero mire, hay algo muy importante que es a donde yo quiero llegar. Fíjese que en el versículo 3 dice que todos los años subía Elcana de su pueblo para rendir culto y ofrecer sacrificios en Silo al Señor Todopoderoso. Todos los años. Si usted se recuerda, hermanos, antiguamente al pueblo de Israel se le había dicho que por nada del mundo él tenía que quedarse para estas reuniones de las fiestas del Señor, que eran tres fiestas. Es decir, que donde quiera que ellos estuvieran, tenían que dejar de lado cualquier actividad para poder subir precisamente a ese lugar en donde Dios había asignado que estaba el arca, precisamente en Silo antiguamente, y dice que todos tenían que subir cada año a esa fiesta. Y aquí podemos encontrar cosas, hermanos, que nos van a ayudar a nosotros. Fíjense que lo primero que uno puede ver en Elcana, que él no estaba, hermano, aunque él era levita, pero no estaba activo. Él no estaba, hermano, como un levita que estaba precisamente activo ofreciendo sacrificios a Dios.
Es decir, que aunque el Cana no estaba activo, hermano, como otros levitas no estaban, pero él siempre subía y no subía solo. Eso es algo que uno puede ver. Subía con toda su familia. Y eso es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque precisamente, hermano, él estaba involucrando a toda su familia para que ellos tuvieran conocimiento de Dios. Ahí uno puede ver. Él subía todos los años. Y fíjese que de donde él subía, precisamente, como dice, de los montes de Efraín, de ahí de Ramá, hacia Silo, habían aproximadamente 19 kilómetros a donde él iba. Imagínense la distancia que él caminaba. Quizás no es gran distancia, pero esos hombres no faltaban. No faltaban a esas reuniones. Es como que yo le dijera, él subía siempre a los cultos. Eso quiere decir que ese hombre era un buen cristiano. Porque él no fallaba, hermano. Siempre estaba pendiente de que aunque él tuviera que estar haciendo algo, siempre sacaba tiempo para poder dedicárselo al Señor. Ahora, eso nos habla, y de ahí podemos aprender una lección, de que no importa, hermano, qué tan ocupados estemos en las tareas o en los afanes de la vida, pero siempre debemos de sacar un tiempo para buscar de Dios. Siempre. Quizás alguien pueda decir, hermano, no hay tiempo para esto. Pero la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que para todo hay tiempo. Amén. Para todo. Ahora, ahí podemos encontrar una lección en la vida del Cana. Que él, hermanos, a pesar de sus actividades, las dejaba por un tiempo de lado y buscaba de Dios. Y no buscaba solo él. Buscaba juntamente con su familia, es decir, se llevaba a su familia. Es decir, no los dejaba. ¿Por qué? Porque es necesario, hermano, que muchas veces las familias enteras busquen de Dios. ¿Por qué es necesario? Porque muchas veces, hermano, y le voy a decir algo, fíjese que muchas veces en las familias, en la actualidad, hay veces que los padres están en las iglesias y los hijos en sus casas. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Usted sabe qué se ha quedado haciendo su hijo en casa? ¿Sabe? ¿Verdad que no? Muchas veces los hijos, hermanos, cuando a veces los padres los dejan solos, muchas veces ellos se meten en cosas que les perjudican. Por eso es necesario que cuando los padres vienen a la iglesia a buscar de Dios, no vengan solo ellos. Que incorporen, que traigan a su familia, a sus hijos. ¿Saben por qué? Porque llegará un momento, hermano, que cuando ellos crezcan y tengan la suficiente edad, ellos van a tomar sus propias decisiones. Amén. Y usted no va a poder hacer nada. Es decir, es cuando ellos están pequeños que usted los puede traer para que ellos vayan aprendiendo de Dios y Dios a través de su palabra vaya moldeando la vida de ellos. Porque de lo contrario pueden haber problemas. Usted puede tener dolores de cabeza y graves dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque precisamente cuando las personas van, hermano, muchas veces dejan a sus hijos. Hay gente que dice, no, hermano, es que mi hijo es bien inquieto. Déjenlo. Llegará un tiempo, llegará un momento en que a lo mejor él va a tener que cambiar.
Porque recuerdes, hermano, que no toda la vida se pasa de niño. Llega un momento cuando la vida comienza a cambiar y las personas comienzan a ver las cosas de otra manera y su comportamiento cambia. Así es que tráigalo. Aquí, hermano, nunca les vamos a decir nada. Si usted quiere que jueguen, ahí está el cuartito para ellos, para que vayan a jugar ahí. Si ese es el deseo que ellos tienen todavía, déjenlos que jueguen. Usted no se sienta mal. De gracias a Dios que al menos que nos trae y que aquí están con usted. Cosa fuera que si se quedan en sus casas, ¿qué pueden quedarse haciendo? Imagínense así como está ahorita la tecnología, que los niños son más sagaces para la tecnología que nosotros los viejos. Porque nosotros apenas logramos manejar un teléfono, de esos inteligentes. Ellos no, hermano, ellos se la saben de todas a todas. Ahora imagínense así como están las cosas. Si usted no ha bloqueado algunas áreas para que ellos no puedan entrar y entran a lugares que precisamente les pueden hacer daño. Por eso es necesario incorporar a la familia para que puedan todos juntos buscar de Dios. Si no, recuérdese lo que Job hacía con sus hijos. ¿Se recuerda qué es lo que Job hacía? Dice que él todos los días ofrecía sacrificio por cada uno de sus hijos. Y él decía, no vaya a ser que mis hijos hayan pecado contra Dios. Y él se preocupaba por sus hijos. Aunque ya estaban grandes, pero él decía, voy a ofrecer sacrificios de paz para que Dios los perdone por algo o por alguna ofensa que ellos hayan hecho contra Dios. Y él se preocupaba. Y aquí podemos ver nosotros, hermanos, cómo el Cana, a pesar de la distancia que tenía que recorrer desde los montes de Efraín, es decir, desde Ramá hasta Silo, él no dejaba a sus hijos. Él los llevaba. Así es de que siempre que usted venga a la iglesia, tráigase a sus hijos. Tráiganlos. Para que ellos vayan aprendiendo, hermano, lo que es la vida y precisamente cómo se debe de vivir, porque aquí nosotros aprendemos cómo debemos de vivir para agradar a Dios. De otra manera, en el mundo no se aprende, porque en el mundo aprendemos a ir en desobediencia en contra de Él. Eso es lo que el mundo nos instruye, eso es lo que nos enseña. Pero acá, hermanos, precisamente aprendemos a llevar una vida diferente a la vida del mundo. A vivir haciendo la voluntad de Dios. Y eso es bueno, porque eso nos ayuda en todo nuestro caminar, en toda nuestra vida. Eso es bueno. Y eso, hermano, que los hijos aprenden, precisamente por eso a veces los padres, cuando tienen hijos ejemplares, hermano, los padres reciben elogio. ¿O no? Cuando un padre es una excelente persona, hermano, muchas veces la gente dice, miren el hijo de esa persona, de ese fulano, miren cómo vive, cómo procede, cómo actúa. Y eso trae, hermanos, alegría al corazón de los padres. Porque precisamente los padres no han educado en vano a sus hijos, sino que les han enseñado lo mejor de la vida para que ellos puedan defenderse cuando ya les toque vivir solos. Y eso es lo que el Cana estaba haciendo. Él llevaba a toda su familia. Ahora, hay algo que dice este versículo 3. Dice que ofrecía sacrificios al Señor Todopoderoso en Silo. Y lo hacía precisamente, hermanos, en favor de él y de su familia. Es decir, que él no ofrecía solo sacrificios para su propia persona, sino que los ofrecía también para sus esposas y también los hijos
que tenía una de sus esposas. Pero aquí hay algo que llama la atención y es donde le digo que yo quería llegar precisamente. Fíjese que cuando el Cana subía, como dice aquí, era algo, hermanos, que con esa actitud que el Cana tenía de ir a Silo a buscar de Dios, él estaba haciendo algo no solo por su familia, sino también estaba haciendo algo por los intereses de sus vecinos. Porque recuerden, hermano, que los tiempos en los que el Cana estaba viviendo eran tiempos difíciles. Ahora, el ir él, hermanos, anualmente a estas fiestas que como pueblo de Dios celebraban, ¿sabe qué es lo que el Cana estaba haciendo? Estaba motivando a sus vecinos a buscar de Dios a través del ejemplo que él estaba dando. Amén. Porque yo le voy a decir algo, la gente todo se fija, ¿no? La gente se fija cuando usted sale de su casa, cómo sale, para dónde va. La gente todo quiere saber. Todo. Es decir, de la manera que el Cana lo estaba haciendo con su familia, estaba motivando a las personas que buscaran de Dios. Porque usted sabe, hermano, que hay mucha gente que no quiere nada de Dios. No quiere nada. Pero a veces con nuestro ejemplo, nosotros los motivamos. Porque hay gente que a veces por curiosidad, hermanos, a veces dice, ¿y para dónde va? ¿No le ha tocado a usted alguna vez que le diga a sus vecinos, ¿para dónde va? Y usted dice, no, voy para la iglesia a adorar al Señor, a buscarlo. Y es ahí donde uno puede tener la oportunidad de poder invitar a sus vecinos. Ahora el Cana subía con toda su familia y de esa manera motivaba a sus vecinos. Fíjense que nosotros tenemos una forma de motivar diferente a la del Cana. Y le voy a decir por qué. El Cana nos motivaba con su ejemplo. Él iba. Se fija que nosotros somos bien contrarios a eso. A veces nosotros le decimos a la gente, mire, vaya a la iglesia, busque. ¿Y nosotros qué? Nosotros no vamos. Nosotros nunca vamos. Y es decir que damos una motivación contraria. ¿Cómo es posible que yo le diga a la gente, vaya a la iglesia, busque de Dios? Y la gente nos está observando que nunca nosotros nos aparecemos por la iglesia. Ahora, ¿cómo puede ser posible que nosotros vamos a motivar, a decirle a otro que vaya, cuando nosotros ni siquiera vamos? Eso quiere decir que la gente siempre nos va a observar. Siempre. Siempre la gente está pendiente. Y recuérdese que uno de, podríamos decir, de los ejemplos, hermanos, que la persona puede usar para poder motivar a alguien a buscar de Dios es a través de nosotros mismos. Porque si no, recuerden lo que el apóstol Pedro dice cuando dice que sus esposas pueden ganar, dice, a sus esposos. ¿Cómo? ¿Predicando? No. Pedro dice que las esposas pueden ganar a sus esposos solo con la obediencia. Fíjense qué tremendo es el ejemplo. O sea, ¿qué impacto puede crear ese ejemplo? Solo dice que ellas pueden ganar a sus esposos solo con ser obedientes. Y eso es tremendo, porque ni siquiera les predican.
Y eso es lo que precisamente el Cana estaba haciendo. El Cana motivaba a sus vecinos, hermanos, porque en todo tiempo, les voy a decir, en todo tiempo siempre ha habido gente que ha dado un buen ejemplo para que la gente busque de Dios. Si la gente da ese buen ejemplo, hermano, si la gente no quiere ir, no es porque ellos no hayan visto a algún fulano buscar de Dios, sino porque se les antoja y ya no quieren. Entonces, allí es el problema. Si no recuérdese con Noé, dice que él era el único justo en toda esa generación. Es decir, que Noé y su familia vivían haciendo la voluntad de Dios. A pesar de que toda la gente era malvada y tenía solo pensamientos para hacer lo malo, Noé y su familia buscaban de Dios. Y por eso dice que Dios se agradó de ellos. Porque precisamente, hermano, en medio de esta generación, ellos podían ser un buen ejemplo para la gente. Y es como ellos, precisamente, estaban, hermano, diciéndole a la gente, a través de su ejemplo, que había necesidad de buscar de Dios. Y esto es lo que el Cana precisamente está haciendo. El Cana, hermano, motivaba a sus amigos, a sus vecinos, a que buscaran de Dios. A que ellos, hermanos, fueran también con ellos. Y eso es lo que precisamente él hacía. Pero como les digo, nosotros tenemos una actitud muy diferente. Porque nosotros a veces queremos que la gente vaya a la iglesia, pero nosotros no vamos. Ahora, ¿cómo es posible que nosotros le digamos a la gente, vaya a la iglesia, cuando nosotros ni siquiera nos aparecemos por el Dios? O sea, es una mentira. Y eso es lo que pasa en muchos cristianos. En la mayoría de cristianos, hermanos, a veces motivamos a la gente y decimos, vaya a la iglesia. Y usted va a decir, no, fíjese que ahora tengo que hacer tal cosa. ¿Cómo es posible que usted le está diciendo a otro que vaya, cuando usted va a ir a hacer otras cosas? O sea, usted le está dando importancia a otras cosas antes que a Dios. Fíjese que ahora no voy a ir. ¿Y por qué? Porque tengo algo que hacer. Ahora, ¿cómo podemos motivar a nosotros? Y es lo mismo que puede pasar, no solo con los vecinos, sino con nuestros hijos. Porque imagínese que usted como madre le diga, hija, vea usted o vaya usted a la iglesia, y usted se quede en su casa. ¿Ah? No tiene sentido, ¿no? O sea, ¿y qué se queda haciendo usted en su casa? ¿Por qué quiere que su hija cambie y usted no? Que nosotros tenemos que ser ejemplos, no solo de nuestra familia, sino de nuestros vecinos. Ahora, si ya el vecino no quiere venir, porque aunque usted le dé un buen ejemplo, ya ese es el problema de él. Pero usted está haciendo lo que está a su alcance, por tratar de motivar a la gente a que busque de Dios. Eso está como, creo que fue el domingo pasado, o el martes. El martes. Martes creo que fue, venimos para la iglesia y nosotros tenemos un vecino que es bien amable. Él sabe, ¿no?, que nosotros venimos a la iglesia. Y ese día salió ahí a abrir el garaje y salió y nosotros veníamos y dice, van para la iglesia. Sí, sí, le dice mi esposa, vamos para allá. Vamos. No, dice, soy católico, pero él nunca va. Porque todo el tiempo pasa ahí. Es un señor bien buena gente. O sea, él tiene buenas actitudes, tiene buenos modales, es bien tranquilo, no es problemático. Y no es lo que le digo. O sea, si usted da el ejemplo y usted los invita, ya eso ya queda en ellos. Pero usted está haciendo lo necesario para tratar de motivarlos. Para que ellos puedan también, así como nosotros buscamos de Dios, que ellos lo puedan hacer. Porque no crea, hermano, que los tiempos en los que estaba viviendo el Cana no eran tiempos difíciles. No crea que toda la gente le gustaba ir a buscar de Dios. Si no, recuérdese que precisamente el libro de este primer libro de Samuel es casi como una conexión que tiene con el libro de los jueces. Y recuérdese
¿Cuál es la frase que más se utiliza en el libro de los jueces? Y cada quien hacía lo que mejor le parecía. Imagínense. Imagínense vivir en una generación donde la gente quiere hacer solamente lo que ellos quieren, pero nunca buscar de Dios. Pero ahí estaba el Cana. Él y su familia buscando a Dios. Y en todas las generaciones pasa lo mismo. Si no, recuérdese de Simeón y Ana, de la que habla Lucas. ¿Cómo dice la Biblia? ¿Cómo lo describe a ellos? ¿Cómo describe la Biblia precisamente a Simeón? Aquel viejecito que estaba cuando el Señor fue presentado en el templo. ¿Cómo lo describe la Biblia? Dice que él era justo. Así dice. Fíjense bien. Justo. Lo que significa era que él era justo en todos los tratos con todas las personas, aunque él sabía que había maldad. Él practicaba la justicia, era justo. Y dice que era piadoso. ¿Qué significa la palabra piadoso? Eso habla de que él era responsable en cuanto a los deberes para con Dios. Eso significa ser piadoso. Que él era un hombre responsable en las cosas de Dios, hermano. Y recuérdense que en los tiempos de Simeón había grandes maldades. Si no, recuérdese quiénes estaban al frente del liderazgo religioso. Recuérdese, eran personas, hermanos, que engañaban al pueblo. Engañaban a la gente por dar de quitarle lo que tenía. Y en ese tiempo, Simeón, a pesar de estar ya bastante avanzado de edad, él practicaba la justicia. Por eso dice que era justo. Era justo con el trato con su prójimo. Y era, como lo dice también, un hombre comprometido con los deberes de Dios. Ahora, había grande maldad en ese tiempo. Y lo mismo, hermano, debería de suceder con nosotros. Deberíamos, hermano, ser justos con todos nuestros seres, con todo el prójimo, practicar esa justicia y ser como él era, que era un hombre serio en cuanto a las cosas de Dios. Y aunque había maldad, él era un hombre, hermano, como dice la Escritura. Fíjese que dice que él esperaba. ¿Qué esperaba Simeón y Ana? Que era profetisa. ¿Qué esperaban ellos? ¿Qué es lo que dice la Biblia que esperaban? ¿No se recuerda? Dice que esperaban la consolación de Israel. ¿Y cuál era la consolación? Que apareciera el Mesías, el que iba a traer paz y seguridad para la vida de ellos. Ellos esperaban la venida del Mesías con ansia. Ahora, la pregunta sería para nosotros: ¿con cuánta ansia usted y yo esperamos la venida del Señor? Pues ya se nos olvidó que el Señor viene. Dice Tito, en la carta que Pablo escribe a Tito, dice que nosotros debemos de esperar con ansia la bienaventurada venida de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de esperarla con ansia. Es decir, como que si este fuera el último día de nuestra vida. Pero cuánta gente en las iglesias, hermanos, ya perdió esa esperanza. Y yo le podría decir a usted, o le podría preguntar: ¿pensó usted que ayer podía ser posiblemente el día que el Señor viniera? ¿Pensó eso? ¿Verdad que no? Ni siquiera se le cruzó por la mente. Ahora, ¿qué quiere decir eso?
¿Qué significa eso? Que ya la esperanza como que ya no está en nuestra mente, de que el Señor va a venir. Que el Señor va a regresar. Si no, recuérdese la promesa que los ángeles le hicieron a los discípulos después que el Señor fue llevado en una nube. Libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Se recuerda cuando dice que Jesús a la vista de ellos fue alzado en una nube y fue llevado? Y dice que ellos se quedaron viendo todavía para el cielo. Ellos estaban fijando, dice, su mirada en que Él se iba. Y dice que cuando ellos sintieron, estaban dos varones con vestiduras blancas al lado de ellos. Y ellos les dijeron: varones galileos, ¿por qué? ¿Qué hacen ustedes mirando arriba al cielo? Si ese mismo Jesús, así como se fue, así mismo va a volver. Ahora, pero usted espera, ya no tienes esperanza. Ya usted dice: no, hermano, mire, ya, ¿desde cuándo no vienen diciendo que el Señor viene? ¿Desde cuándo? Y nosotros aquí esperando, hasta la maleta tenemos eso. Ahora, pero uno nunca debe perder esa esperanza. Porque precisamente el Señor ha prometido que va a venir. Por eso es que el escritor a los Hebreos, él siempre dice que no hay que dejar de congregarse. Oiga, no hay que dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Oiga bien. Es decir, algunos ya se acostumbraron ¿a qué? A no venir a la iglesia. Se acostumbraron a eso. Por eso dice: no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Si no, dice, cuando más vemos que la venida del Señor está cerca, hay que congregarnos. ¿Cuáles serían los problemas por los cuales una persona deje de congregarse? Uno de esos problemas, ¿sabe cuál es? El desánimo. El desánimo. Ese desánimo, hermano, muchas veces el enemigo lo pone. ¿Para qué? Para que usted y yo, hermano, comencemos a dejar de venir a los servicios. Ahora, antes de ese versículo, hay un versículo que llama la atención. Dice que hay que motivarlos. Esta versión dice motivarlos. Pero en la versión Reina Valera dice que hay que, dice, motivarlos al amor. Exhortarnos, dice, al amor y a las buenas obras. Ahora, ¿por qué dice que hay que exhortarlos y hay que motivarlos? Y lo voy a llevar. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Versículo desde el 23 le voy a leer para que usted vea por qué es necesario. Hebreos 10, 23. Dice: mantengamos firme sin fluctuar. Así dice. Amén. Que hay que mantenernos firmes sin fluctuar. La esperanza de la fe que profesamos. Oiga, así dice la Reina Valera, que hay que mantenernos firmes sin fluctuar. Miren lo que esta versión dice. Dice que hay que mantenernos firmes sin dudar. Fluctuar es dudar. Dice, sin dudar. Dice,
en la esperanza de fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. ¿Y cuál es la promesa que el Señor le ha hecho a su pueblo? Que va a venir por su Que un día va a venir por él, ¿verdad? Que un día va a venir por su pueblo. Esa es la esperanza que Dios le ha dado al pueblo. Ahora, pero dice que hay que mantenerlos firmes sin dudar. Porque Dios va a cumplir la promesa que nos ha prometido. ¿Usted cree que Dios miente, hermano? No. Jamás Dios ha mentido. Si Dios ha prometido que va a venir por su pueblo, va a venir. Sí. Va a venir. Y dice acá, versículo 22. 24. Dice que, 24, perdón. Dice que busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y hacer el bien. La versión Reina Valera dice diferente. Dice que debemos exhortarnos al amor y a las buenas obras. ¿Por qué necesitamos venir a la iglesia? Exhortarnos, ¿por qué? Hacia el amor, dice, y a las buenas obras. ¿Sabe usted, hermano, que muchas veces de tanta maldad, alguien puede decir, yo ya no hago el bien a nadie? Porque usted sabe que existe la maldad, ¿verdad? Que hay gente que se aprovecha de otra. Y a veces la gente dice, no, ya no le hago bien a nadie. ¿Por qué? No, dice, porque la gente solo se aprovecha de la gente. Engañan por todo, mienten. ¿O nunca ha pensado usted decir, hermano, ya la gente no hay que ayudarle, que mire, la gente es muy aprovechada? ¿O nunca ha pensado usted así? Sí. Sí, ¿verdad? Todos en alguna vez hemos llegado a pensar de esa manera. Ahora, ¿pero por qué dice que es necesario congregarnos y estimularnos o exhortarnos al amor y a las buenas obras? Porque quizás por la maldad usted y yo podemos dejar de hacer el bien, hermano. Y recuérdese que el apóstol Pablo en el capítulo 6 del libro de Gálatas, él dice, no dejen de hacer el bien, porque al final, dice, cosecharemos. ¿Cómo es que uno puede dejar de hacer el bien? Porque hay desánimos en la vida. ¿Desánimos por qué? La maldad, porque la gente se aprovecha. Ahora, por eso es necesario que nosotros no dejemos de congregarnos, porque esto es lo que dice Hebreos. Miren el versículo 25. Dice que al motivarnos al amor, al exhortarnos, dice, al amor y a las buenas obras, dice, no dejemos de asistir a las reuniones como algunos las hacen. Cuando dice, no dejemos, ¿sabe usted qué significa dejar? Dejar de hacer algo. Cuando usted deja de hacer algo, ¿cómo se le llama a eso? ¿Cómo? Descuido. Es un descuido. Cuando nosotros, hermanos, dejamos de hacer cosas buenas, eso es un descuido. Y ese descuido puede traer consecuencias en nuestra vida. Y les voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Como paramédico. Si él ya sabe todo lo que tiene que hacer cuando va a tratar a una persona que esté enferma, tiene que tomar todas las medidas. Cuando va a poner una jeringa, que puede poner quizás suero o alguna otra cosa que él tiene que hacer para que la persona se mantenga con vida. Si él descuida hacer algo que es necesario, ¿qué va a pasar en ese descuido? Van a haber consecuencias en la persona enferma. Y es lo mismo, hermano, en la vida espiritual. Cuando nosotros descuidamos el congregarnos, como dice aquí, no dejar descuidarse.
Cuando una persona descuida el venir a la iglesia. Ahora, ¿es importante para usted venir a la iglesia? ¿Es importante para nosotros congregar? Es muy importante, así como el Cana lo estaba haciendo. Era importante para él, porque en esa relación que él tenía estaba en armonía con Dios. Cuando usted descuida venir a la iglesia, pierde esa comunión. ¿Sabe por qué la perdemos? Porque nosotros en la iglesia tenemos, en la casa, perdón hermano, en la casa, tenemos tantas actividades que no buscamos de Dios. ¿O sí? Mire, en la casa tenemos tantas actividades que no oramos. No leemos la Biblia. No lo hacemos. ¿Por qué? Porque hay tantas actividades que hacer que a veces, hermanos, se nos pasa el tiempo y a veces las actividades que teníamos que hacer no las alcanzamos a realizar en todo el día. Ahora, porque es importante venir a la iglesia, porque es importante no dejar de congregarnos. Porque precisamente si usted deja de congregarse o descuida esta actividad de reunirse, mire, después, hermano, usted va a decir, ya no fui hoy, no voy la otra vez. Después, tengo algo que hacer, no voy la otra. Y va descuidando. Llega el momento en que a usted se le hizo normal quedarse en su casa. Se le hizo normal. ¿Sí? Se le hizo normal. Y cuando usted quiere arrancar otra vez para volverse a activar a la iglesia, ¿qué pasa? Le cuesta ya difícil el poder encajar otra vez en los caminos de Dios. A veces ya cuando uno viene ya no le da sentido a las cosas de la iglesia. ¿Por qué? Porque se ha desconectado del dador de la vida. Y eso es un problema. Porque recuérdese que el Señor, cuando habla sobre la vid, y dice que Él es la vid, y dice, ustedes son los pámpanos, es decir, los frutos. Dice Él, una rama que no está conectada a lo que es la vid, no puede dar fruto. Es decir, que es estéril. Ahora, Dios no nos ha llamado a ser estériles. No, nos ha llamado a ser fructíferos. Si no, recuérdese que todo tiempo a Adán y a Noé, ¿qué fue lo que Dios le dijo? Sean fructíferos, sean fecundos, llenen la tierra. Es decir, que dieron frutos. Y es lo mismo que Dios quiere que nosotros demos frutos. Por eso es importante, como dice aquí, no dejen, es decir, no descuiden de congregarse como algunos ya tienen por costumbre. Es decir, ya se les hizo costumbre. Entonces, el Señor no quiere que hagamos eso. ¿Por qué? Porque dice aquí, sino que animémonos unos a otros. Oiga, ¿por qué uno se tiene que animar, motivar? Porque eso quiere decir que alguien está desanimado. Porque cuando uno se anima uno a otro, es porque hay alguna desmotivación, hay algún desánimo en la vida de esta persona. ¿Y qué es lo que le ha desanimado? Hay infinidad de cosas que nos pueden desanimar para dejar de congregarnos. Problemas con nuestras esposas, problemas con los esposos, quizás problemas de otra clase, situaciones, hermanos, que pueden darse en la vida. Hay tantas cosas que nos pueden desanimar para que nosotros ya no nos congreguemos. Imagínense que si usted es cristiana y su esposo no, y usted está orando y él nunca se convierte, ¿qué pasaría? ¿No llegaría a sentir desánimo? Decir, no, ¿qué sentido tiene si tanto que oro, y Dios nunca hace nada por este hombre? Todo el tiempo lo mismo y quizás peor. Ahora, pues se puede crear un desánimo. Y cualquier cosa en la vida, hermano, nos puede desanimar.
Ahora, cuando nosotros nos desanimamos, nos desconectamos de Dios y comenzamos a vivir como el mundo vive. Y ya ese es un problema. Ya ese es un problema. Por eso dice acá, miren, el versículo 26. Porque si seguimos pecando intencionalmente, después de haber conocido la verdad, oigan bien, si pecamos, dice, si seguimos pecando intencionalmente, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué es para usted pecar intencionalmente? Y dice voluntariamente. ¿No? Voluntariamente. Ajá. Intencionalmente, voluntariamente. ¿Pero qué es eso? Planear o como hay mucho pensamiento en el pecado. Pero oye bien, muchas veces nosotros pecamos que pecar intencionalmente solo es hacer el mal. Es que muchas veces nosotros creemos que pecado es solamente hacer daño a alguien. ¿Sí o no? Porque nosotros muchas veces creemos eso. Que hacer mal o engañar a alguien, ya pecamos. Eso creemos, ¿verdad? Ahora, pero no es solamente eso. Tú dijiste algo muy, muy claro. Pecar voluntariamente es hacer planes. Ahora, recuérdese que la palabra de Dios dice que el que sabe qué es lo bueno y no lo hace, ya pecó. Oiga bien, esto quiere decir que pecar no solamente es hacer daño, sino también cuando usted sabe que algo es bueno y no lo hace, usted ya pecó. Dejar de hacer lo bueno. Eso es lo que la palabra de Dios dice, no lo digo yo. Eso quiere decir, hermano, que cuando usted sabe que venir a la iglesia es bueno y no viene, es pecado. Usted está pecando voluntariamente porque usted sabe que ir a la iglesia es bueno y no lo hace. Y muchas veces nosotros creemos o tenemos la tendencia a desarrollar quizás a alguna afinidad en algo a esto, pensando que solamente podemos pecar haciendo mal. Pero no. Santiago dice, repito, todo aquel que sabe, oiga lo que Santiago dice, todo aquel que sabe que es hacer lo bueno y no lo hace, ya pecó. Ahora, si nosotros sabemos, hermano, que si dejamos de congregar o descuidamos esta área espiritual, puede traernos un daño bastante perjudicial, porque lo hacemos entonces. ¿Por qué? Si yo le preguntara, ¿usted quiere que Dios lo castigue? ¿Quiere que Dios lo haga sentir verdaderamente? Porque yo le voy a decir algo, hermano, y con esto quizá voy a finalizar. Fíjese que cuando nosotros, hermanos, venimos al Señor y le hacemos una promesa, porque recuerden que cuando recibimos al Señor le hacemos una promesa al Señor, ¿o no? Amén. Nosotros le hacemos una promesa al Señor. ¿Y cuál es la promesa que le hacemos? ¿Ah? ¿Cuál es la promesa que le hacemos cuando venimos arrepentidos al Señor? ¿Cuál es la promesa que le hacemos? Señor, yo siempre voy a estar ahí, te voy a buscar. Yo siempre te voy a seguir donde sea. ¿Cómo? Exacto. Yo nunca voy a ir para atrás otra vez. Siempre, no importa los problemas. Ahora, ¿pero qué pasa con el tiempo? A nosotros se nos olvida esa promesa, ¿verdad? Ahora, yo le pregunto, ¿se le olvida a Dios? A él no se le olvida. Porque cuando usted y yo le prometemos a Dios, hermano, Dios toma en serio. Dios no es un niño. Dios toma en serio cada palabra que usted y yo expresamos. Dios lo toma en serio.
Cuando usted dice, te prometo, Señor, que ante cualquier dificultad, yo allí voy a estar. Y no importa lo que pase. Ahora, pero cuando con el tiempo se nos olvida y dejamos de congregar y comenzamos a desviarnos, a alejarnos de Dios. Ahora, Dios tiene 1000 formas de cómo hacernos regresar. ¿Sí o no? Dios tiene muchas maneras de cómo tratar con nosotros para hacernos volver al camino. Ahora, ¿por qué si nosotros sabemos que Dios tiene diferentes formas y métodos para hacernos regresar cuando nos estamos descarrilando, oyendo? Necesariamente, hermano, Dios no tuviera que recurrir a eso, ¿o sí? No, ¿verdad? Porque si nosotros, hermanos, nos mantenemos firmes, como dice ahí, sin fluctuar, nuestra profesión, es decir, nuestro llamado, ¿verdad? Dios no tiene, hermano, ¿por qué usar algún método para hacernos regresar si nosotros estamos bien con Dios? Ahora, si usted, yo no sé si usted ha ido en los estudios que hemos tenido con Isaías, en el capítulo 48. Al final de ese capítulo 48, el Señor le dice a Israel, si ustedes hubieran sido obedientes a mis mandamientos, si yo los hubiera guiado por el camino que yo quería, jamás yo los hubiera destruido a ustedes. Yo no hubiera tenido que hacer eso. Ahora, es lo mismo que decía yo ese día. Si usted tiene un hijo que se porta bien, ¿es necesario disciplinar? ¿Ah? No, ¿verdad? ¿Se disciplina solamente a quién? Solo al que se porta mal, ¿verdad? ¿Ah? Eso es lo mismo que Dios hizo con Israel. El Señor les dice, si ustedes hubieran sido obedientes a mis mandamientos, yo no hubiera tenido que destruirlos. No hubiera tenido que hacer eso. Ahora, muchas veces Dios usa esos métodos porque precisamente son necesarios en nuestra vida. Para que nosotros tengamos en memoria que verdaderamente, hermano, desde que usted y yo le hicimos una promesa al Señor que lo íbamos a seguir, Dios no nos va a dejar en paz. Jamás. Usted se puede ir para donde usted quiera. Usted se puede esconder a donde usted quiera. Puede ir a la luna. Pero de allí lo va a sacar el Señor. Y lo va a traer a su camino como una oveja perdida. No importa lo que tenga. Pero Dios siempre va a buscar nuestra bienestar. Por eso es necesario congregarnos. El Cana lo hacía, hermano. Lo hacía con toda su familia. Nosotros tenemos que hacerlo también. ¿Por qué? Porque si nosotros descuidamos esta área espiritual, perdemos la relación. Y eso es importante para nosotros. Siente que no deje usted de congregarse. No descuide esta área de su vida. Porque no solamente, hermano, va a ser grande beneficio para usted, sino para también los que lo rodean, su familia. Porque ellos alcanzan de esa bendición también. No crea que todo lo que usted hace, hermano, su familia no lo alcanza. No recuerde Saqueo, todo lo que hizo. El Señor dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Es decir, todos somos una familia. Cualquier decisión, hermano, que usted y yo tomemos, sea positiva o sea negativa, siempre van a Va a afectar. siempre va a afectar nuestra vida y la de los que nos rodean. Así es de que, hermano, espero que con este pensamiento usted se motive, se fortalezca y piense que es necesario siempre estar conectado. Así es que vamos a hacer una oración dándole gracias al Señor, porque Dios siempre nos habla porque nos ama en gran manera. Padre, gracias te damos esta tarde. Gracias por la oportunidad que tú nos has dado de poder adorar, Señor, de poder estudiar tu palabra y de poder, Señor, sacar lecciones para nuestra vida y poder seguir perseverando en tu obra, poder adorarte, poder alegrarnos cuando venimos a este lugar,
podemos exaltar tu nombre, Señor. Gracias porque nos permite no solamente el poder disfrutar, Señor, de la comunión contigo, sino también de la comunión con mis hermanos. Cada vez que los veo, Señor, yo me alegro, te doy gracias por ellos, porque están sanos, los puedo ver tu misericordia sobre ellos, y puedo pedirte una vez más que los guardes y los cuides, Señor, para que ellos, Señor amado, puedan ser firmes en esta vocación que tú nos has llamado. Yo te pido, Señor, por cada uno de ellos y por aquellos que no han podido llegar por motivos de trabajo, Señor, bendícelos donde quiera que estén. También a nuestros amigos, Padre, que siempre están pendientes de estas predicaciones a través de Facebook, Señor, te pido que tú los bendigas de una manera especial. Que esta palabra pueda motivar, Señor, pueda alimentar sus vidas para que así ellos también puedan, Señor, ver que hay esperanza todavía para ellos, porque hay personas que todavía, a pesar de la maldad que están viendo en este mundo, todavía hay personas que te aman y que te buscan con corazón sincero. Por eso, Padre, que nuestro ejemplo sea un ejemplo muy bueno a la vida de aquellos amigos o vecinos, para que ellos también puedan ser motivados a buscarte. Padre, gracias te damos esta noche. Te pedimos que nos lleves con tu paz y con tu bendición.